Estimadas amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo programa que vamos a conversar, conocer de la agricultura, de los agricultores, las cosas que hacen, las políticas públicas que le impactan, su innovación, su tecnología, los mercados que conquistan. Para eso tendremos grandes invitados, gente del mundo público, parlamentarios, de gobierno, agricultores especialmente, que van a poder conversar con ustedes y contarles las cosas que hacen día a día. Soy Juan Pablo Mate, bienvenidos a Agenda Agrícola aquí en CNN Chile. Muy bien, amigas y amigos, ahora entonces, para dar comienzo a nuestro programa Agenda Agrícola, ¿qué mejor? Hemos invitado a la persona más importante de la agricultura nacional, a nuestro ministro de Agricultura, don Carlos Furche. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido. Muchas gracias a ustedes por convidarme, es un honor participar en la primera emisión de este programa, así que desde luego les agradezco mucho la invitación. Bueno, fantástico, ministro. La verdad que creemos, y yo creo que compartimos eso, ministro, la necesidad de mostrarle al público, a las personas que están ahí en su casa, lo que es la agricultura, la maravilla que hay en la agricultura, todas las cosas que se hacen en la agricultura, el esfuerzo de los agricultores, los mercados que se conquistan. O sea, realmente creemos, estamos convencidos y coincidimos, ministro, que tenemos mucho que mostrar. ¿Ah? Yo comparto plenamente eso. Una de mis obsesiones es tratar de que la agricultura sea más visible, no solamente cuando hay alguna calamidad o una sequía o una helada o una inundación, que eso siempre habrá en un país que tiene agricultura en 4.500 kilómetros de longitud, pero al mismo tiempo efectivamente es un sector innovador, con capacidad de renovarse, de ir ampliando sus horizontes de mercado, de incorporar tecnología. En fin, yo he tenido la suerte en estos 15 meses de recorrer todo Chile más de una vez, y en todos los lugares de Chile en que se hace agricultura o ganadería hay algo innovador e interesante para mostrar. Bueno, ese es el desafío que tenemos, ministro, de tratar de mostrarle al público justamente todo esto que está indicando. Ministro, ingeniero agrónomo. Así es. La verdad que no es tan común tener un agrónomo como ministro de Agricultura, digamos las cosas en la realidad y en la historia que hemos tenido pasada. Hay que tratar de hacerlo bien para que no se... Tenemos hoy día un agrónomo. Experiencia en la agricultura, propiamente tal, ministro, en los terrones. Cuéntenos un poco cuál ha sido su experiencia al respecto. Bueno, uno, como todos, cuando es más joven, parte con experiencias profesionales más de terreno. A mí, en lo personal, me tocó vivir esa experiencia más directamente fuera de Chile, en Ecuador. Yo viví 7 años en Ecuador. Y en esos 7 años efectivamente hice mucho trabajo de terreno con comunidades campesinas, con muchas comunidades indígenas. Aprendí a conocer allí un mundo que yo no conocía, que es el mundo indígena, en este caso de Ecuador, pero muy parecido a lo de Perú y a lo de Bolivia, que no solo en términos de la agricultura, en términos sociales, culturales, para mí también fue muy enriquecedor. Interesante, ministro. Ministro, y como cargos públicos, yo creo que es, sin duda alguna, muy relevante. Estuvo ahí, entiendo, 5 o 6 años como director de la Direcon, que para quien no conozca es la Dirección General Económica de la Cancillería, que en definitiva tiene tanta relación, y sobre todo este país que hizo una definición de conquistar el mercado en el mundo, estar ahí, digamos. Cuéntenos esa experiencia de amplitud de mercado, de generar estos tratados de libre comercio. ¿Qué pasó, fondo? Realmente creo que es súper relevante justamente para el modelo de desarrollo que tenemos como país. Tal vez un segundo explicar por qué llegué ahí. Era porque yo estaba en ODEPA previamente. Claro. Y en ODEPA me tocó ser el responsable de la parte agrícola de las negociaciones comerciales, sobre todo la negociación con la Unión Europea y más tarde con Estados Unidos. Y cuando asumí en la Direcon, tuve también, creo yo, la fortuna de, en fin, dirigir una etapa muy importante, que fue la etapa de la apertura hacia el Asia. Tratados de libre comercio con Japón, con China, con Corea, con Vietnam, el P4. Y si uno mira ahora, hace un cierto balance, el sector, que yo creo, estoy muy convencido de eso, fue más beneficiado con la apertura comercial de Chile, es el sector agrícola. Y asumió el compromiso el sector y llegó a los mercados efectivamente. Efectivamente, hace
10 años atrás el valor de nuestras exportaciones eran 7.000 millones de dólares, el año pasado fueron 15.000. En 10 años se duplicaron. Buena parte de eso se explica por los acuerdos comerciales que han favorecido el acceso de nuestros productos a mercados en todo el mundo. Chile exporta a más de 160, 170 países en el mundo, pero naturalmente nuestros principales socios son las principales economías industrializadas, Estados Unidos, la Unión Europea, y Japón, y las principales economías emergentes, China, Brasil, México y crecientemente otras. Pero creo que para el sector agroalimentario, si lo miramos más de una manera un poquito más amplia el sector agrícola, si lo pensamos como sector agroalimentario, la apertura comercial ha sido un punto de apoyo fundamental. Yeah. Ministro, y probablemente a partir de ahí no tengo claridad exacta cuándo se genera este eslogan que de alguna manera nos acarrea como sector agrícola el Chile potencia agroalimentaria y forestal. Pero hoy día, entiendo, estamos en el lugar 15, 16 del mundo como potencia exportadora de agroalimentos. ¿Cuáles son los pasos que siguen, ministro? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué hacemos en concreto, fondo, de modo que este eslogan, fondo, que tenemos, que, insisto, nos guía, se concrete, se haga realidad y que de alguna manera una de las metas era llegar a estar dentro de los 10 primeros, ¿no? Carlos Furche, ministro de Agricultura, ¿qué piensa al respecto? ¿Para dónde va? Esto comenzó a utilizarse como planteamiento, como eslogan, como objetivo durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y se ha mantenido en el tiempo. A mí me parece que hay, en primer lugar, que fijarse metas. Y creo que es razonable fijarse una meta como sector alimentario, y en ese caso estoy incluyendo también a la producción acuícola. Como sector alimentario Chile exporta 16.000 millones de dólares en números redondos. Me parece a mí que es perfectamente posible plantearse como meta duplicar eso nuevamente en los próximos 10 años y llegar a 30, 35.000 millones de dólares en exportaciones de alimentos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que todo eso ocurra? Me parece que tenemos que hacer cosas en distintos ámbitos. Desde luego está todo aquello que tiene que ver con la competitividad macro del país, tipo de cambio, infraestructura, logística, etcétera. Pero luego, desde el punto de vista sectorial, a mí me parece que tenemos que, sobre todo, profundizar algunas de las cosas que se han venido haciendo desde hace largo tiempo. Creo que, así como hace años atrás, la sanidad fito y zoosanitaria era una carta de presentación indispensable. Hoy día Chile tiene esa carta de presentación, pero muchos otros países también la han adquirido. Claro, han ido avanzando. Entonces, estoy seguro que tenemos que avanzar todavía más en inocuidad. Los estándares en los mercados internacionales de inocuidad son cada vez más exigentes. Nosotros tenemos buenos estándares, pero podemos tener mejores y diferenciarnos por allí. Luego tenemos que hacer un trabajo también por homogeneizar la calidad de lo que producimos, que es todavía heterogénea. Creo que tenemos que hacer un trabajo por incorporar más gente. Necesitamos que esta potencia agroalimentaria sea una potencia inclusiva, en que quepan más, sobre todo pequeños y medianos productores, agricultura familiar. Esta semana celebramos el Día del Campesino y uno de los temas es justamente ese. El trabajo, perdón, ministro, el trabajo del encadenamiento, de la cadena, del valor agregado en el producto. De alguna manera sentimos tremendo orgullo. Somos este país chiquitito, tan lejano, somos el principal exportador del hemisferio sur de frutas, por ejemplo, ¿no? Tremendo orgullo. Pero de alguna manera muchos nos critican. Bueno, sí, está bien, pero exportan un producto primario. A pesar de que hay un tremendo esfuerzo detrás de ese producto primario, cuando puede llegar a esos mercados. Pero ese mayor valor agregado, ¿cómo lo ve? ¿Cómo seguimos avanzando en ese sentido? Ese es un debate que yo personalmente he tenido con muchos economistas de todas las tendencias ideológicas o académicas. Porque efectivamente, ¿qué quiere decir agregar valor? Hoy día agregar valor quiere decir básicamente agregar inteligencia, agregar tecnología. La verdad es que un racimo de uvas que se cosecha en el Valle de la Aconcagua y en 3 semanas está en el mercado chino en perfectas condiciones, tiene una agregación de valor desde la logística para sacarlo del campo y llevarlo al puerto y transportarlo al lugar de destino, hasta todo aquello que supone mantenerlo en perfectas condiciones, que es una agregación de valor enorme. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que innovar en el sentido también de ir
complejizando las cadenas agroalimentarias. Por ejemplo, hay una tendencia en el mundo a los alimentos funcionales. Entonces, probablemente en los años que vienen no vamos a exportar solo arándanos, o no debiéramos exportar solo arándanos, debiéramos buscar exportar las cualidades de carácter de salud médicas asociadas a la producción de arándanos. Y eso uno lo podría repetir al infinito. O visibilizar mucho más todo el aporte justamente funcional que tienen los alimentos. Sí, efectivamente. O en el caso de los lácteos, uno también podría imaginar que complejizamos nuestra cadena de exportación de lácteos y no exportamos solo leche en polvo o queso o manjar, que sí lo hacemos, sino que también vamos extrayendo de la leche aquello que desde el punto de vista funcional es más demandado en los mercados internacionales. Ministro, déjeme llevarlo a una discusión actual. El tema de la reforma laboral. Estadísticas del Banco Central nos hablan de que la productividad de la mano de obra, que también que se discute mucho, ha subido, en verdad uno es capaz de revisar y ver y verificar, ¿no es cierto?, de que producimos más con menos, porque de hecho es parte del problema que hemos tenido en la agricultura, que no hay disponibilidad de mano de obra, ¿no? Incluso también la estadística habla de aumento en las remuneraciones en términos reales en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y se está discutiendo una reforma laboral que de alguna manera muchos del mundo privado han dicho, y yo quisiera conocer su postura, que esta reforma no recoge realmente la particularidad del sector agrícola, no la recoge la legislación actual, ni tampoco se siente que la legislación que se propone recoja bien aquello, ¿no? Todas las cosas que sabemos, trabajamos con seres vivos, nos vemos expuestos a los ciclos, que al clima. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su reflexión y su diagnóstico al respecto? En donde además es un sector que hay mucha interacción entre el empleado y el trabajador y de hecho las negociaciones se dan todos los días. De hecho, yo digo, el celular es el mejor sindicato que tienen los trabajadores. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, hay que recordar que está el compromiso de la presidenta, refrendado el pasado 21 de mayo, por enviar al Congreso un proyecto de ley para regular las relaciones de trabajo de los trabajadores de temporada. 2/3 o casi 2/3 del empleo agrícola son trabajadores de temporada. Así es. 62%. En consecuencia, allí va a haber un espacio para justamente, asumiendo las particularidades del sector agrícola que son evidentes, y que creo que cualquiera que conozca mínimamente el sector las va a reconocer, asumiendo esas particularidades, hacer un esfuerzo por modernizar las relaciones laborales, no para que haya más huelgas, para que haya una cierta institucionalización mayor de la relación entre trabajadores y empleadores. Y yo quiero decir que la mesa agrícola, de la cual tú también has participado, ha hecho un enorme avance por aproximar posiciones entre el mundo, entre el mundo de los trabajadores, los representantes sindicales y los empresarios. Esa es sin duda la base para el proyecto de ley que se enviará al Congreso. Yo soy muy optimista respecto de esto, bueno, respecto a muchas cosas, pero respecto de esto en particular soy muy optimista porque me parece que hay una muy buena base de aproximación. Siempre habrá puntos en los cuales hay diferencias, pero hay una muy buena base de trabajo que permite suponer que vamos a llegar a un buen acuerdo en el Congreso. Yo no tengo duda de eso. Claro, porque usted se refería a fondo. Evidentemente esto no es para tener más huelga, porque de hecho en la agricultura tener una huelga y uno dice, oye, y sin reemplazo, ni siquiera de trabajadores internos, francamente puede ser la debacle y la quiebra de la empresa agrícola. Son temas específicos que hay que ver. Esto no es para tener más huelgas, pero al mismo tiempo es para que los trabajadores tengan un poder de negociación que les permitan razonablemente llegar a acuerdos con sus empleadores para mejorar sus condiciones de salario y de trabajo, como ocurre en todo el mundo. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo también por ponernos a tono con países más modernos que nosotros. La globalización, la internacionalización vale para todo, también para esto. Pero francamente, a mí me parece que en el caso del sector agrícola, las posibilidades de llegar a un acuerdo razonable para todos son muy altas. Bueno, ya veremos cómo avanza este aspecto. Yo creo que efectivamente la Mesa Nacional Agrícola tiene un ejemplo de diálogo que ha sido muy interesante. Sí, sin duda. Ministro, de hecho, en parte de este programa, en el último panel, vamos a tener a un climatólogo muy experto, y no hay duda que es un aspecto fundamental incluso para lo que ya hablábamos recién de la potencia agroalimentaria, de la potencialidad del sector agrícola. Pero no están cayendo agua, en realidad, o al menos en la zona centro-norte no está cayendo agua,
Yo tuve la oportunidad de estar hace pocos días en la zona de Ovalle y francamente es dramática la situación que viven los pobres agricultores en la zona de Ovalle. Esto no es un lloriqueo de los agricultores, que muchos nos critican, sino que es una realidad, es constatar una realidad que están francamente sufriendo una condición muy, muy extrema. Se habla que el país tiene una distribución muy mala del agua, porque si la gran cuenta, el promedio, somos superavitarios fondos de agua, pero está tremendamente mal distribuida. Se hablan de proyectos de carretera hídrica, llevar agua del sur al norte. ¿Por dónde va? ¿Cómo podemos avanzar, ministro, de modo de poder dar sustentabilidad a la empresa agrícola en todo el país? Bueno, si uno, a propósito de lo que conversábamos hace un minuto, de las potencialidades que tiene nuestro sector para efectivamente avanzar todavía más en la dirección de ser una potencia agroalimentaria. La verdad no es demasiado importante si somos el 10, el 12 o el 15. Lo importante es que seamos capaces de maximizar el uso de nuestro potencial. La principal limitación que tenemos, evidentemente, es la disponibilidad de recursos hídricos. No porque no haya agua, sino porque me parece que tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor que el que hemos venido haciendo para acumular más agua, distribuirla mejor y usarla más eficientemente. Estamos yo creo, en la necesidad de asumir de que tendremos en los próximos años seguramente menos disponibilidad de agua que la que tuvimos, de la que vieron nuestros padres, para no irnos más lejos. Y en consecuencia, aquí hay que, más allá de la emergencia, hay 194 comunas de Chile declaradas emergencia agrícola por sequía. Eso es casi 2 de 3 comunas del país están declaradas en emergencia agrícola. Pero además de los temas de emergencia, aquí hay que hacer un enorme esfuerzo por invertir más, inversión pública, inversión privada, y por gestionar mejor los recursos. El programa que la presidenta Bachelet presentó el 21 de mayo significa que durante su mandato debieran o concluirse o iniciarse obras para 8 grandes embalses, entre los cuales está el Punilla, ya, ¿no? Sí, entre los cuales está el Punilla, sí, y aquellos del Plan Aconcagua, 15 medianos y la recuperación de otros 10 más pequeños. Eso, más todo lo que hace la Comisión Nacional de Riego, más todo lo que hace INDAP, debiera permitirnos dar un salto permite aumentar en un 20% la capacidad de acumulación de agua en los próximos 5 o 6 años. Ahí tengo un tema respecto justamente de la ley 8.450 sí, de la Comisión Nacional de Riego. Claro, eso ha permitido ese uso más eficiente del agua. De hecho, en la zona de Coquimbo, entiendo todavía hay un 50% de la agricultura que funciona con riego gravitacional. Que parece increíble locura, donde el agua está en escasa. Pero también yo siento que convivimos con sistemas de riego mecanizados que han sido probablemente financiados o cofinanciados a través de esta ley, pero que probablemente no se usan de la manera más eficiente, ¿no? O sea, pensando también de que aquellos que ya ingresaron a este sistema moderno, más eficiente, que lo usen en su máxima expresión. ¿Qué mirada hay ahí respecto incluso de la misma ley, de ayudar a esos agricultores en ese sentido? A mí me parece que hay que hacerle algunos ajustes a la ley. Es una ley que globalmente todo el mundo evalúa como muy beneficiosa para el sector agrícola. En el presupuesto del año 2015 esa ley tiene $100 millones de presupuesto, más todo lo que se le agrega por vía de los convenios regionales, en realidad llega a 130 o 140 millones de dólares, más todo lo que apalanca de inversión privada. Estamos hablando que esa ley permite poner en el campo 200 millones de dólares al año entre público y privado para mejorar nuestros sistemas de riego. Alguien podría decir, sería mejor si fuesen 500, sí, sin duda, pero 200 millones no es poco. No es poco. No. Todos los años, si uno mantiene, como se ha mantenido en el tiempo, sostenidamente una inversión de esa magnitud, sin duda, va cambiando el cuadro del uso de los recursos hídricos. Pero, yendo a la pregunta original, efectivamente hay muchas ideas de la carretera del agua. Yo, francamente, con otro nombre vengo escuchando de eso desde que estaba en la universidad, eso ya hace un rato largo. A mí me parece que hay que multiplicar las opciones, que hay que construir grandes embalses como el embalse Punilla. Yo estuve esta semana con los agricultores de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble. Por supuesto hay una enorme expectativa, pero también
hay que trabajar en lo micro, con los pequeños de carne y hueso. Perfecto. Bueno, ministro, la verdad que el tiempo lamentablemente se hace corto. Yo quiero agradecerle muy profundamente su participación tan importante en nuestro primer programa. Creo que la agricultura tiene mucho sin duda que mostrar y qué mejor con el ministro de Agricultura, así que le agradezco de nuevo muy sinceramente su participación, muy importante participación en este programa. No, muchas gracias por la oportunidad de haber conversado tan gratamente. Encantado. Bueno, y vamos a un corte y seguimos luego con Rafael Guilizasti. Muchas gracias. Bien, para seguir con este primer programa de Agenda Agrícola, tenemos a otro invitado de lujo. Tenemos a Rafael Guilizasti. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Juan Pablo, por invitarme. Bueno, Rafael, es curioso, Rafael, historiador, pero tremendamente relacionado con el mundo agrícola. De hecho, eres presidente de Viña Santa Emiliana y director de Conchitoro. ¿Cómo es esta situación de un historiador metido en la agricultura, Rafael? Bueno, es como la agricultura, los campos tienen muchos riegos. Entonces el primer riego fue la historia y después se pone vocaciones familiares, por intereses familiares entramos prácticamente todos mis hermanos en el mundo del vino. Nuestra mayor tradición agrícola más bien venía por el lado de la familia materna, donde la familia de mi madre, la familia Morandé, tenía un campo bastante grande en la zona de Mulchen, que se llamaba Picoltué, a orillas del Biobío y el Bureo, y pasábamos una gran parte de nuestras vacaciones. Bien innovadora, y hoy día el mundo ha llegado a la zona de Mulchen. Bueno, y después nosotros llevamos el vino y las parras a Mulchen, pero original en esas épocas era fundamentalmente un campo ganadero y triguero, cosa que hoy día es completamente distinto, porque así cambia la vida también y son suelos de vocación forestal y en el caso nuestro vocación vitivinícola. Ya. ¿Y de historia, nada? Bueno, historia yo creo que uno siempre se debe a su origen. Yo creo que adquirí en la universidad un gran conocimiento, una gran comprensión y no ha dejado de ser un instrumento muy presente en mi toma de decisiones los conocimientos que adquirí en esa época. No ejercí profesionalmente, efectivamente. Rafael, justamente el tema de tu familia, yo creo que es algo muy interesante y tal vez pudiéramos conversar algo al respecto de que en realidad, como tú muy bien decías, toda tu familia prácticamente, todos tus hermanos están involucrados de una manera u otra en las distintas compañías, los campos, en la parte frutícola. Creo que es una mirada muy interesante. Muchas veces en la agricultura tenemos el problema de las divisiones en la familia y se generan lo que llamamos los minifundios que pierden sentido económico las empresas agrícolas. Y aquí ustedes han sido capaces de consolidar, de dar una mirada común, cada uno en distintos aspectos. ¿Cómo se ha desarrollado aquella mirada, Rafael? Bueno, hay dos elementos. ¿Por qué entramos todos? Mi padre entró, que no era una persona de tradición agrícola, más bien había trabajado mucho tiempo en la Bolsa de Comercio, y ahí se vinculó al mundo vitivinícola a través de la compra de acciones con un grupo de accionistas en los años 60 de la Viña Conchitoro, que tenía una tradición familiar vinculada a la familia Concha, y ahí hubieron dos elementos que confluyeron. Uno, que efectivamente es una tradición agrícola, pero la estructura con la cual se trabajó y se ha seguido hasta el día de hoy es una estructura de sociedad anónima. Por lo tanto, no es una propiedad familiar directa. Somos una familia que junto a otras familias controlan la actividad, tienen un rol controlador en Conchitoro, en Viñedo Emiliana y también en la parte de frutícola a través de Frutícola Viconto. Correcto. Pero la estructura es de una sociedad anónima en la cual convivimos los propietarios mayoritarios y también toda la plana gerencial, técnica y profesional. Y cómo ha evolucionado la historia de esta empresa, uno ve que nuestra virtud principal legada de mi padre y los acuerdos que hemos tenido con mis hermanos es mantener un profundo respeto por toda la profesionalidad que se desarrolla en esta empresa y hacerla crecer. Y con bastante integración, Rafael. O sea, la verdad que, por ejemplo, Viña Conchitoro sabemos, está toda la parte comercial, la parte industrial propiamente tal, pero también una importante cantidad de superficie agrícola plantada con viña que genera una integración vertical y también de alguna manera horizontal. Bueno, si uno mira la historia, porque esto ha sido una evolución, Conchitoro
nació prácticamente en los años 60, o de antes, pero ya miremos la historia de los 60 para adelante, era una viña fundamentalmente enfocada al mercado doméstico, con algunas tierras importantes, fundamentalmente en la zona de Pirque y Cachapoal, en Peumo. Ajá. Y posteriormente fue evolucionando, superando varias crisis, las crisis de consumo, las crisis de fijaciones de precios, pero al final la historia exitosa de Conchitoro ocurre con la apertura de las exportaciones, y en la cual en Conchitoro se desarrollan dos modelos: una integración productiva que requería de viñedos, un porcentaje importante de viñedos para abastecer la producción, una modernización muy grande en el área de bodegas, y posteriormente una gestión de marketing y ventas bastante compleja, y que hoy día nos está llevando más bien a una integración hacia adelante. O sea, nosotros estamos participando muy activa en la comercialización Correcto. De nuestros productos, sí. a través de empresas propias en el extranjero, ya sea filiales de Conchitoro o joint venture con socios importantes, pero estamos integrando ya la venta. O sea, tenemos una integración desde la parra hasta llegar al consumidor. Ya quiero volver contigo, pues, Rafa, al tema del mundo del vino propiamente tal, pero también creo que algo muy interesante en tu persona es tu incorporación al mundo gremial, al mundo de la preocupación país. Te he visto como presidente de la CPC, te he visto en la SOFOFA, interactuando también muchas veces con los distintos gobiernos de turno. O sea, realmente siento en ti una persona preocupada del país, preocupada de la mirada mediano y largo plazo. ¿De dónde viene esa motivación? ¿Qué recado le podemos dar a las personas que nos ven hoy día? La importancia que tiene aquello, fondo, que empresario exitoso como tú, esta familia, fondo, integrada en todo el mundo del vino, pero también es capaz de salir de su empresa y también a los aspectos que importan al país completo. Bueno, tal vez sea el bichito de la historia que a uno lo lleva a mirar las cosas de una manera más amplia. Mira, yo creo que cuando uno tiene los talentos, las habilidades y las motivaciones, yo creo que es muy importante que el mundo empresarial participe activamente en el mundo público, que tiene muchas facetas. Hay una faceta estrictamente política, hay una faceta gremial, hay también una faceta colaborativa con dimensiones sociales o de filantropía, francamente. Entonces, yo creo que es una motivación muy profunda que tenemos en la familia, yo creo que tiene, y en la cual se trata un poco de que cada uno despliegue al máximo sus capacidades en los campos que pueda y haga su mejor esfuerzo. Claro. Lo que no garantiza resultados, pero sí. Está bien, pero al menos esfuerzos. No seguimiento hacia el ombligo, sino que también mirar el interés país, digamos. Creo que es muy interesante. Y yo creo también de que somos una economía pequeña, por lo tanto somos muy susceptibles a los vaivenes que ocurran en el país. Por lo tanto, esto no podemos dejar de manifestar permanentemente nuestras preocupaciones o realizar acciones que efectivamente, como lo hemos hecho en episodios muy importantes en la vida de nuestro país, que contribuyen a tener una sociedad sustentable que sí, que permita el desarrollo de negocios, que permita al Estado ejercer sus funciones redistributivas y que permita a las personas vivir con libertad. Fantástico. Rafael, de hecho, parte de tu responsabilidad actual es, tú eres presidente, entiendo, de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Sí. En donde, y corrígeme si me equivoco, en donde de alguna manera se intenta visibilizar aquellas empresas con una relación trabajador y empresario distinta, novedosa, no sé si novedosa, pero al menos una buena relación, una relación de preocupación en de que todos crecen. Y están desde hace muchos años entregando premios al respecto, tratando de visibilizar. ¿Qué crees tú? La empresa hoy día en Chile, en general, hay buenas prácticas, hay malas prácticas, estamos mejorando. ¿Cuesta a la Fundación encontrar empresas que tengan buenas prácticas desde el punto de vista laboral? ¿Cuál es tu impresión, tu diagnóstico al respecto? Mira, estrictamente lo que hace la Fundación es promover las buenas prácticas a través de un mecanismo de estudio de empresas que postulan al premio. Nosotros analizamos las empresas con una metodología que hemos desarrollado con la Escuela de Economía de la Universidad Católica, y esa metodología ha ido variando y uno va bien. Y primero, la primera afirmación, efectivamente a las empresas les interesa, hay empresas que tienen buenas prácticas, y segundo, el mundo de los promedios no sirve para esto. O sea, uno puede decir aquí hay de todo, pero la tendencia es una mejora sustancial en las prácticas laborales. Ahora, las prácticas laborales no son inmutables, van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, un capítulo muy grande que nosotros hemos visto evolucionar en el mercado del trabajo, en la realidad de las empresas, es todo el fenómeno de la subcontratación.
y que claro, muy clave en la agricultura. Muy clave en la agricultura, muy clave en la minería, y con lo que se trata de esto no se trata de demonizarla, se trata de que el mundo de la subcontratación efectivamente pasa a ser preocupación de la empresa contratante a través de mecanismos de certificación, de calificación. Y nosotros cuando analizamos esta empresa no solamente vemos las prácticas con su mundo laboral inmediato, los de contratación directa, sino también con el mundo de la subcontratación, que uno va viendo que es una forma de organización moderna del trabajo. Esas son las evoluciones que uno tiene que ir mirando. Deja llevarte entonces, Rafael, a una discusión política actual. Hoy día, como sabemos, se está discutiendo una modificación o una reforma al Código Laboral en que el gobierno de alguna manera parte por un diagnóstico que dice que hay una tremenda inequidad, una asimetría en la negociación o en la relación entre un trabajador y el empresario. Y a partir de eso entonces hace un planteamiento de ciertas modificaciones al Código Laboral. ¿Compartes tú ese diagnóstico? ¿Crees que está realmente es el diagnóstico, es lo que vivimos día a día? Y te pediría si ojalá lo circunscribimos al mundo agrícola, específicamente a la empresa agrícola. ¿Tú ves que hay esa real inequidad dentro de la relación entre el trabajador y el empleador? Mira, yo partiría por una cosa. Esta es una reforma que se ha denominado laboral, pero yo creo que solamente abarca un aspecto de la relación laboral, o del mercado del trabajo, o de la organización del trabajo, como se quiere llamar, que tiene que ver con un aspecto de la negociación colectiva y los sindicatos. Pero eso no consume la totalidad de la realidad del mercado del trabajo, que requiere ser reformado y que requiere tener cambios sustanciales. Y te lo pongo de otra manera. Está completamente no tocado por esta reforma todo el aspecto que tiene que ver con el acceso al trabajo de los sectores más vulnerables, que son mujeres y niños. Mujeres y jóvenes de temprana edad, o jóvenes que trabajan, y todo eso tiene que ver con un marco de adaptabilidad de trabajo, adaptabilidad de jornada. Y qué mejor que en los trabajos agrícolas. Los trabajos agrícolas tienen estacionalidades, tienen horarios distintos de verano y de invierno, y siempre hemos tenido esta camisa de fuerza de una regulación muy rígida. Que no recoge la particularidad. Que no recoge la particularidad agrícola. Hay particularidades de la construcción, hay particularidades del comercio. Pero este tema no está tocado en esta reforma. El otro tema que yo creo que empieza a preocupar de manera significativa a los trabajadores y a los empleadores, hemos tenido un éxito muy grande en la política que se diseñó tiempo atrás del seguro de cesantía, que efectivamente es muy contracíclico, y en los momentos que hemos tenido crisis grandes de cesantía, que fue la última en el 2008, sirvió efectivamente, se probó, se testeó y se amplió. Pero tenemos todavía un rezago muy grande en todo el sistema de movilidad entre puestos de trabajo por el mecanismo de indemnizaciones por año y servicio. Yo creo que tenemos que abordar ese tema, que no tiene nada que está tocado en la reforma, pero que es muy importante para los trabajadores y para ir mejorando sus posiciones de trabajo, que haya una mayor movilidad en el trabajo. Son temas que quedan ausentes y que vamos a tener que volver a tocarlo. Volvemos al tema principal de negociaciones y de negociación colectiva y sindicatos. Yo creo que aquí hay dos principios que a mí, por lo menos, yo estoy bastante en desacuerdo con lo que se ha planteado en esta reforma. Uno, de nosotros tenemos una realidad, y lo vemos en los campos, y lo vemos que las empresas ya tienen instalados muchos sindicatos. Y eso yo creo que ya es un factor de realidad, ha producido beneficios, y por lo tanto comprimir porque hay realidades distintas. Hay sindicatos que se forman porque están en el caso de nosotros tenemos sindicatos en Talca, Lontué, tal vez otros sindicatos en Santiago, y las realidades son muy distintas. Exactamente. Y las demandas que se negocian y aspectos que vayan más a salarios, sino que todo lo que tenga que ver con mejorías, con adaptabilidades, quedan un poco en una camisa de fuerza al incentivarnos a esta titularidad sindical. Tú sabes, Rafael, que había una propuesta de hace ya varios años, el estatuto del temporero. Exactamente, que de alguna manera, justamente, uno de los aspectos principales es hablar de la adaptabilidad, porque efectivamente la agricultura es enormemente diversa entre lo que ocurre en Arica a lo que ocurre en Punta Arenas. Efectivamente. Y esa cuestión, obviamente, no podemos pretender tener una legislación para cada caso en particular, pero sí entonces darle la posibilidad, a través de la autonomía de las voluntades, de la capacidad de las personas, ya sea que estén organizados en sindicatos o en grupos negociadores, de modo que puedan en conjunto conversar con las partes y poder realmente desarrollar una mejor condición
para esa realidad en particular. Y eso, por lo que te entiendo, entonces tú coincides que no está tomado en esta reforma y es un aspecto fundamental que nos va a hacer probablemente volver a hacer este tipo de análisis posterior. Yo creo que no, efectivamente no está tomado, ni siquiera en los, si se habla de titularidad, ni siquiera se pone un piso de representatividad para esa titularidad. Entonces tenemos situaciones, creo que están muy miradas bajo el prisma del objetivo de construir un sindicato y una negociación solamente entre dos partes. Yo creo que hay muchos actores. Y lo otro, yo creo que a mí me preocupa enormemente, es que no le demos el peso que tiene hacia el futuro la adaptabilidad laboral para poder mejorar condiciones de trabajo, mejorar acceso. Y el tercer elemento que a mí me preocupa es que no tengamos que se haya retirado el aspecto de la sanción en el Código del Trabajo a los hechos violentos durante la huelga. Yo creo que esos son señales que algunos aspectos podrían corregirse incluso en esta versión mala para poder entrar a discutir, yo creo, las otras reformas, que son las que tienen que ver con la productividad y el futuro de la actividad. Y yo creo que en el campo nosotros estructuralmente estamos viviendo un fenómeno completamente nuevo en la organización del trabajo en el campo. Sin duda. No digamos que por esta contracción que ha tenido la economía por muy severa, seguimos teniendo problemas de restricción de mano de obra en el campo. Yo creo que es una cosa estructural. Así es. Rafael Izasti, vicepresidente de Viña Conchitoro. Te quiero mostrar en la pantalla, tenemos ahí, y podrán ver nuestros telespectadores, Viña Conchitoro, la viña más grande del mundo. Yo creo que es un tremendo orgullo para Chile, ¿no? Una viña que nace de esta tierra, que se produce en esta tierra, llegar a esas grandes ligas. Yo quisiera entonces que entráramos un poquitito, Rafael, justamente en el mundo del vino, ese mundo que, como muchas veces decimos, es una imagen país en términos de que hay una botella instalada en tantas casas del mundo, que dice por ahí en alguna parte, este vino viene de Chile, digamos. Es un tremendo orgullo, ha sido un tremendo esfuerzo. ¿Cómo es el mundo del vino? ¿Cómo es el mercado, la industria del vino, donde está relacionado con los aspectos, los actores principales, los productores de uva vinífera y la agroindustria? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde deberíamos evolucionar? ¿Cuál podría ser la industria del vino 2.0? A ver, vamos a primero tengo que clarificar, somos la viña más grande, esa gráfica tiene que ver con un hecho que es muy ocurrente fuera de los países de Europa, que son que empresas manejen directamente extensiones grandes de viñedo. Ese es un fenómeno australiano, argentino, californiano, sudafricano, donde hay un régimen o una tradición de propiedad agrícola completamente distinta a Europa. Entonces, esta medida tiene que ver que Conchitoro maneja directamente en Chile una cifra superior a las 10.000 hectáreas, cercana a las 1.000 en Argentina, y en California alrededor de 500 hectáreas. Perfecto. Entonces, ese es el tamaño que estamos midiendo. Ahora, el mundo del vino primero tiene tres cosas. Uno es ancestral, o sea, tiene mucha historia, tiene mucha tradición, y eso tiende a repetirse, ¿no? Uno ve los vinos europeos, que son por distintas apelaciones de origen, incluso ve nuestras propias vitiviniculturas más modernas, siempre crecen desarrollando bastantes raíces históricas, porque así está constituido. Incluso el consumidor busca aquellas subterfugios o aquellas fracciones de tierras que le gusten o los intersticios de cuál es el vino más especial. Entonces hay una retroalimentación entre consumidores y este mundo tradicional del vino. ¿Qué ha pasado en el mundo del vino? Primero, el mundo del vino tiene su cuna europea. La cuna europea es completamente fragmentada. Hay pequeños propietarios que son propietarios y productores directamente. Después está el vino del Nuevo Mundo, que son más bien extensiones grandes de tierra, que trabajan fundamentalmente el fenómeno de las marcas. Bueno, estos dos mundos han confluido, Europa ha adquirido costumbres de marca, nosotros también hemos desarrollado una vitivinicultura de vinos más caros, con pequeños terroirs, con reconocimientos de terroir, y el hecho más novedoso en los últimos 20 años es que todo esto se globalizó. O sea, ya los de Borgoña consumen vinos chilenos, nosotros ojalá nos abriéramos más, pero el consumidor está accediendo a distintos orígenes del vino y de distintos países, distintas regiones, y por lo tanto se ha conformado una economía mundial del vino. Ese es el dato. Donde Chile es un jugador relevante en cuanto a las exportaciones. Correcto. Es menor en cuanto a la producción. Es un jugador muy menor en cuanto al mercado interno, que es uno de los problemas que nosotros tenemos.
Pero esta economía del vino hace que el mercado de la oferta y la demanda ya no sea local, entre solamente la región que produce y sus ventas, sino que hemos visto tráficos importantes de vino, ya sea bajo la forma granel, o la irrupción de marcas y de botellas de nuevo origen en el mercado mundial, y eso produce una constante dinámica, y que es una economía del vino que se mueve entre equilibrios y desequilibrios. Fantástico. Bueno, Rafael, la verdad que los temas son amplios, te agradezco mucho tu participación, creo que ha sido muy interesante. Vamos a una pausa y los invito al siguiente bloque donde hablaremos del cambio climático con Fernando Santibáñez. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de vuelta ya con nuestro próximo invitado, quien es un experto en clima, es un bioclimatólogo. Fernando Santibáñez, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Fernando, cambio climático, eso es lo que está hoy día en discusión y en boca de todos. Los agricultores en particular, que lo están sufriendo día a día, casos extremos, dramáticos, probablemente con la zona centro-norte, pero en general, el sur, en el verano recién pasado, pero en general es un tema que está hoy día puesto en la mesa de los chilenos. ¿Qué hay de cierto? ¿Estamos enfrentando un cambio climático o esto es un ciclo natural del clima en el mundo, en el país en particular? Cuéntanos, por favor, qué es lo que estamos viviendo en definitiva respecto del clima. Bueno, mira, el cambio climático es un fenómeno que ha ocurrido siempre en la historia del planeta. El clima es un fenómeno que ha estado siempre oscilando y ha estado siempre cambiando en la naturaleza. Pero lo que se ha observado en los últimos años, digamos en el último siglo, es un cambio más acelerado que lo que normalmente el planeta conoció en el pasado. De manera que empiezan a surgir las sospechas de que el ser humano algo tiene que ver con este cambio. Y entonces el IPCC, que es el organismo de Naciones Unidas, que tiene que ver es el organismo técnico que asesora a Naciones Unidas en materia de cambio climático. Yo entiendo que tú participas con ello, ¿no? Participar, sí, como revisor de documentos también. Perfecto. Del IPCC. Concluyó hace ya varios años que efectivamente los cambios acelerados que estamos observando en el clima son consecuencia de la acción humana. Eso ya es evidente. Es evidente e irrefutable. De manera que, enhorabuena, eso se ha reconocido así, porque eso ha forzado a las naciones más industrializadas del planeta, que son probablemente las causantes mayores del cambio. Probablemente. Las más responsables, si consideras que Chile emite el 0,2% de todos los gases de efecto invernadero. Es decir, Chile no existe desde un punto de vista del cambio climático. Mientras que China con Estados Unidos, por ejemplo, son responsables por el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Eso como resumen de muchos años o es una foto año a año? ¿Cómo sale ese cálculo del 40%? Ese es el promedio de las emisiones de los países que se hace cada cierto tiempo. ¿Ya? Se hace un inventario de cuántos gases emite cada país y se hace el ranking internacional. Pero China y Estados Unidos lideran la lista hace ya muchos años y de lejos. ¿Ya? Bueno, le siguen otros. ¿Y va decreciendo en esa lista de China y Estados Unidos o siguen liderando y no hacen mayor acción para rectificar esa situación? No, siguen, yo diría, muy estables en esa posición,
particularmente China, que no ha firmado prácticamente ningún protocolo de la Convención de Naciones Unidas para detener el cambio climático. De manera que, y con el desarrollo acelerado económico de China en los últimos decenios, se ha visto aumentada la cantidad de gases de efecto invernadero emitida por China, en términos absolutos, en términos de cantidad. De manera que, enhorabuena, llegamos a una época en la cual se reconoce que el cambio climático, que nos va a afectar a todos, emisores y no emisores, es provocado por la acción humana, de modo de que a partir de este reconocimiento se implementen las medidas paliativas que permitan ir gradualmente reduciendo las emisiones, de manera de no detener el cambio climático, porque al parecer no lo vamos a detener, pero sí reducir su velocidad. Perfecto. Y poder convivir con un clima que, según la ciencia climática, dice que tenemos hasta 3 grados todavía para aceptar un aumento en la temperatura, de modo que la Tierra pasaría de 15 a 18 grados de promedio, porque sobre los 18 grados... Eso es una brutalidad. Pero es que es mucho. Dice, 3 grados, pero a nivel mundial eso es una brutalidad. Es mucho. 2 grados es la diferencia en el promedio anual entre Santiago y Puerto Montt. ¿Ya? Entonces, pero hasta 3 todavía la humanidad podría convivir con un clima relativamente amenazante, pero podría convivir. Pero sobre 3 grados se podría desestabilizar completamente la atmósfera y podría poner en serio riesgo a muchos países en el mundo, particularmente los países del trópico. Vaya. Fernando, déjame así como el Google Earth, ¿eh? Estamos mirando el globo en su conjunto, y déjame entonces hacerte un foco. Llegamos a Chilito, ¿eh? Este país que tenemos esta condición, que estamos viviendo hoy día en el invierno, que en la zona central no llueve, no llegan los frentes, ¿eh? Aparentemente en la zona sur ha estado lloviendo, incluso ya se han superado los déficits, pero aquí en la zona central, centro-norte, mantenemos déficits importantes. Entiendo, y corrígeme si me equivoco, el mes de junio habría sido el mes de junio más seco de los últimos 50 años, o que se tiene registro. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Cuál es el impacto de este año y de los próximos años en nuestro país? Claro, en lo que es la coyuntura actual, digamos que esta sequía tan larga que nos ha tocado vivir corresponde a un ciclo seco. No es precisamente cambio climático, como muchas personas creen. Es un ciclo en el cual se superpone el cambio climático, que es más lento. Perfecto. Y son ciclos que hemos descubierto que son del orden de los 20 años. De manera que llevamos ya 15 años, 14 años y quizás 18 años en que partió este ciclo. De modo que debiéramos estar, yo creo, próximos al término de este ciclo seco. Este ciclo seco ya lo conocimos en la memoria de algunos de nosotros en los 60 y los 70. Pasamos un ciclo muy parecido a este, en que vinieron sequías muy grandes. Después los 80, los 90 fueron muy generosos en lluvia. Sí. Y ahora de nuevo estamos en un ciclo seco. De modo que, en el peor de los casos, los 2020-2030 nos auguran un ciclo húmedo. Y debiéramos tener de nuevo lluvias, felizmente. Fernando. Felizmente. Pero déjame preguntarte, Fernando, ya para ir cerrando, te insisto, vemos el desarrollo de frente en la zona sur, que tradicionalmente corrían hacia el norte y llegaban a la zona central, centro-norte, y no están llegando, y si llegan muy debilitadamente. ¿Qué fuerzas, porque entiendo que hay un fenómeno del Niño, fondo, que genera estos frentes, pero qué fuerzas no están permitiendo la entrada de estos frentes a esta zona central y centro-norte? Lo curioso es que está todo dado para que llueva en este minuto, está todo dado. O sea, esto tiene de cabeza a la ciencia, porque la temperatura del mar está casi 1 grado más caliente, lo que es técnicamente un Niño. Porque sobre 0,5 ya es Niño, entiendo, ¿no? Claro, sobre 0,5. Perfecto. De modo que técnicamente estamos frente a un Niño.
el anticiclón, que es el centro de alta presión que bloquea los frentes, ha estado en su posición normal. De modo que, ¿qué es lo que está faltando? ¿Cuál es el componente que está faltando? Es que los frentes llegan debilitados a la zona sur y se estacionan de Biobío al sur. No logran pasar más hacia el norte. La razón es bastante inexplicable, pero aparentemente está relacionada con otro fenómeno que se sobrepone, que es la oscilación antártica. Es decir, la zona donde se generan los frentes, algo está pasando allí, que los frentes están llegando con poca energía a la zona central, a pesar de que están todas las condiciones para que lleguen. Pero esperamos entonces que esto en los próximos días, yo soy optimista, vamos a ver llegar las lluvias, porque han habido 4 años en la historia como este, el 2006, el 2009 y el año 23. ¿Cómo han terminado esos años? Han terminado casi normales. De modo que esperemos que este no sea la excepción. Bueno, Fernando, con esa nota de optimismo, te quiero agradecer la participación en nuestro primer programa de Agenda Agrícola. Esperamos a los auditores que realmente ha sido algo interesante, entretenido. Los invitamos a estar con nosotros cada programa, porque realmente pretendemos visibilizar la agricultura, también hacernos cargo de las situaciones que se viven y entonces poder cada uno de ustedes conocer de mejor manera lo que los agricultores hacen día a día. Muchas gracias y hasta luego.